Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta pequeña videoclase en la que vamos a conocer, tener un acercamiento más bien a lo que es el fenómeno conocido como curación de contenidos digitales, que es una actividad que si bien no es de origen bibliotecológico, como tantas otras cosas que por nuestro carácter interdisciplinar vamos haciendo propio, es una actividad que un bibliotecario también puede desarrollar. De hecho, la curación de contenidos digitales podría considerarse una especialidad de la bibliotecología como también del campo de las ciencias de la comunicación, porque de hecho allí surge y particularmente proviene de lo que es el campo del marketing. En fin, la curación de contenidos digitales se refiere a la selección, organización, contextualización y difusión de información relevante sobre un tema específico con el objetivo de aportar valor a una audiencia determinada. Esa curación de contenidos, de esa información, siempre va a ser en el formato digital. Por eso es que se considera un fenómeno nuevo, porque su aparición es muy reciente. Y ya vamos a ver cuál es el contexto que rodea esta nueva actividad. Bueno, como ustedes imaginarán, la actividad de Content Curator surge en el marco de lo que es la sociedad de la información y de la continua expansión de la información en la web. De modo que hay que empezar quizás con una primera definición de esta actividad para luego poder entender cómo desarrollar esta tarea. Ustedes saben que a mí siempre me gusta iniciar un tema nuevo dando algún concepto de un autor, que en este caso son dos españoles, los cuales son los pioneros en desarrollar esta teoría en el habla castellano y que son Galar y Leiva Aguilar en el año 2013, los cuales van a definir a la curación de contenidos como un sistema llevado a cabo por un especialista para una organización o a título individual, consistente en la búsqueda, selección, caracterización y difusión continua del contenido más relevante de diversas fuentes de información en la web sobre un tema o temas y ámbito o distintos ámbitos específicos para una audiencia determinada en la web o en otros contextos, ofreciendo un valor añadido y estableciendo con ello una vinculación con la audiencia usuarios de esta. Bien, ¿cuál es el contexto donde surge la curación de contenidos? Podríamos decir que en el año 2009 una persona que proviene del campo del marketing, como es Rohit Bhargava, escribió un artículo llamado Manifiesto por la Content Curation y la particularidad del punto de partida de este fenómeno es que la aparición del término coincide con el desarrollo de la web 2.0. Recuerden ustedes que la web 1.0, que fue la primera en aparecer, era una web estática, más bien lineal y de carácter unidireccional, en el que una persona, por ejemplo, que tenía un sitio web, no podía interactuar con los usuarios que leían esa información que uno cargaba. Y lo mismo pasaba con el usuario que recibía esa información. No era capaz de interactuar, sino que simplemente tenía un rol de lector, podría decirse. En el contexto de la web 2.0, las páginas, los distintos sitios web se vuelven interactivos y se puede dar esta interacción entre el creador del contenido y quien la recibe, ¿sí? Algunos fenómenos de esta web 2.0 son, por ejemplo, las redes sociales como Facebook, Twitter en su momento, YouTube, LinkedIn, entre tantas otras. Y una de las cosas que también podría considerarse como característica de este modelo de la web
es que tiene un carácter multimedia, es decir, los contenidos no son solo textos, sino que en este modelo de Internet la imagen en sus diferentes formatos adquiere relevancia. Es por eso que contenidos como videos, fotos, audios, gráficos o productos multimedia adquieren importancia cuando hablamos de la gestión de información. Y además esa producción de información es constante, de modo que esa también es una de las características que hace necesaria la aparición de un especialista nuevo que se encargue de curar toda esa información que se va generando en la web. Entonces, un content curator es alguien que encuentra, agrupa, organiza y comparte de manera continua el mejor contenido y el más relevante sobre algún tema específico en particular. Bien, entonces, si nosotros hablamos de el perfil que debería tener una persona que desarrolle esta tarea, podríamos decir que mm, el curador ideal es aquel que tiene una formación, competencias y habilidades que lo sitúan entre el campo de la bibliotecología y de la comunicación, porque debe ser un profesional que tenga habilidades y conocimientos de ambas disciplinas. Particularmente creo que son dos los aspectos claves en los que se tienen que desarrollar estas habilidades. Por un lado, hay que tener competencias en gestión de información, en especial habilidades de búsqueda, selección y difusión de todo tipo de contenidos, así como conocimiento de las tecnologías, técnicas, fuentes de información y recursos relacionados. Y también hay que tener competencias en comunicación, particularmente conocer a nuestra audiencia y aquellas técnicas de comunicación como de redacción de contenidos con las tecnologías, técnicas y recursos que están asociados a la transmisión de esa curación de contenidos. Veamos ahora cuál es la metodología para poder hacer una curación de contenidos. Hay distintas teorías, pero siguiendo la que me parece es más integral, vamos a ver esta que propone una serie de 4 pasos para poder llevar adelante una curación de contenidos digitales. Estas 4 fases están compuestas por la búsqueda, la selección, el sense making o caracterización y la difusión. A estas 4 fases habría que incorporar dos más que ayudarían a que el proceso tenga éxito. Por un lado, habría que trabajar una fase previa de diseño o planificación y una fase posterior de evaluación o análisis. ¿Por qué la importancia de la fase previa? Porque el diseño de la curación requiere justamente de este estadio previo porque se toman decisiones que son estratégicas. Y aquí se abordan aspectos como el objetivo de la curación de contenidos, el tema, las fuentes, los productos y la frecuencia de publicación. Veamos en detalle de qué trata cada uno. Les decía que el objetivo es el primer paso de esta fase previa. Y es que la delimitación del objetivo es el punto de partida. Si la curación es personal o si se trata de una organización pequeña, los objetivos los puede definir el propio Content Curator. En cambio, si la organización es de tamaño mediano o grande, los objetivos vendrán marcados por los responsables de los departamentos correspondientes. Estos pueden ser el departamento de marketing, de gestión del conocimiento o algún otro que tenga vinculación con la gestión de la información.
El segundo paso es definir el tema, que es la parte más importante de la fase previa, y debemos investigar en tres direcciones para seleccionar adecuadamente justamente eh, debemos, por así decirlo, hacer tres análisis para poder definir el tema. El primero es analizar el panorama competitivo, es decir, se debe tener en cuenta que en curación de contenidos no se entiende por competencia las empresas, organizaciones o personas que producen, venden o se dedican a servicios similares a los nuestros, sino aquellas que publican contenidos sobre temas o ámbitos similares a los que queremos nosotros, a lo que queremos curar nosotros y que por tanto compiten también con nosotros por la misma audiencia. En función de los resultados obtenidos en esta monitorización, debemos analizar si estamos en condiciones de curar contenidos mejor que ellos, dar un enfoque o perspectiva diferente, o ampliar o reducir el tema tal como esté tratado por la competencia. Además, hay que analizar la densidad del tema a curar, es decir, si se trata de prever si el tema da de sí lo suficiente para organizar un sistema de content curation en torno a él, y para ello se debe buscar información y los resultados de esa búsqueda nos van a indicar la cantidad y la calidad de contenidos que el tema produce. Además, se debe hacer un análisis del interés que tiene nuestra audiencia, y esto implica realizar una investigación que en el caso de las bibliotecas consiste, por lo general, no quiere decir que sea siempre así, en encuestas para conocer las preferencias de los usuarios. Además, se tienen que localizar fuentes y este es un paso crítico porque se realiza una vez decidido el tema. Y dicha localización se va a basar en fuentes documentales, fuentes personales y también en lo que se llama búsquedas persistentes. Las fuentes documentales son publicaciones de todo tipo, accesibles para el curador, y la calidad de cuyo contenido deberá ser percibida por el profesional como de alto valor. Cuanto más se acierte en la selección de fuentes, menos complejas serán las tareas siguientes, particularmente en lo que respecta a seleccionar y caracterizar esos contenidos. Las fuentes personales obviamente remite a fijarse en los especialistas del campo, y las búsquedas persistentes son básicamente listados de términos que tienen relación con el tema que estamos curando. Una vez que vimos el tema de las fuentes, lo siguiente es pensar en el producto o los productos que vayamos a generar. Y el producto resultante de una curación implica elegir si esa curación se va a basar en un blog o en alguna herramienta de los social media. Y finalmente, para terminar con esta etapa previa, hay que determinar la frecuencia de publicación. Es decir, vamos a hacer este trabajo de manera diaria, semanal, con algún tipo de periodicidad irregular, va a ser de forma continua, etcétera. O sea, hay que poder definir cada cuánto tiempo se va a desarrollar esta tarea. Una vez que terminamos la fase previa, ahí sí comenzamos con el proceso marcado en el punto 1 de búsqueda y selección de contenidos, que se nutre, como ya hemos visto, de una variedad de fuentes. Y para el acceso a estas fuentes no siempre se usa la misma operativa. Y la razón principal es que la manifestación de los contenidos no siempre responde a un mismo patrón. Por ejemplo, no es lo mismo un posteo en un blog que un mensaje en Twitter. Por ello, a la hora de planificar qué herramientas vamos a usar para el seguimiento, debemos tener presentes sistemas como las alertas que provee el Google Alerts, el seguimiento por RSS,
una monitorización directa de medios sociales o buscadores que nos permitan poder identificar las fuentes que vamos necesitando. Una vez que nosotros terminamos el proceso de búsqueda, sigue el segundo paso conocido como selección, el cual es un proceso que es manual y es una de las fases en las que el criterio del curador se hace más evidente por su pericia acerca del tema trabajado. La selección debe ser realizada pensando en ofrecer el máximo valor en el mínimo espacio posible al destinatario de la curación. Es decir, que esto implica un alto grado de crítica que tenga en cuenta no solo la evaluación del documento que se tenga adelante, sino de este en su contexto y en relación con otros documentos que pudieran haber sido recuperados. El siguiente paso, conocido como sense making, caracterización o incluso se puede definir como dar sentido, es el paso que se constituye como el marco interpretativo de la curación, porque no basta con recopilar y seleccionar información, sino que hay que transformarla en conocimiento útil y significativo para una audiencia concreta, y esto implica una serie de pasos. El primero va a ser la contextualización, es decir, ubicar el contenido en un marco teórico, histórico, social o disciplinar. Por ejemplo, vincular una noticia con una tendencia académica o una política pública. Además va a haber que hacer una interpretación, es decir, analizar críticamente el contenido, identificar sesgos, destacar aportes, señalar vacíos. Habrá que hacer una conexión. En esta etapa se relacionan distintos contenidos entre sí, creando redes de sentido. Esto puede incluir comparaciones, síntesis o incluso en algunas oportunidades también mapas conceptuales es una herramienta que se utiliza. También va a haber que hacer reformulaciones y esto implica traducir el contenido a un lenguaje que sea accesible o adaptado al público, ¿no? Pueden ser nuestro público estudiantes, colegas, la comunidad en general, etc. Y sobre todo aportar valor, o sea, agrupar tu propia mirada, experiencia o conocimiento, y esto convierta al curador en un mediador del saber. Finalmente, en la etapa que se conoce como share o difusión o compartir, es un paso que convierte la curación en una acción comunicativa. No se trata solo de publicar, sino de diseñar una estrategia de difusión que potencie el impacto del contenido curado. Y esto implica elegir el canal que sea más adecuado, puede ser una red social, un blog, un aula virtual, foros académicos, etcétera. Hay muchas opciones. Se tiene que adaptar el formato, es decir, es un texto, vamos a presentar una infografía, va a ser un video, va a ser un hilo de X o del antes llamado Twitter, etcétera. Y esto implica pensar en audiencia, o sea, ¿qué necesita quien recibe este contenido curado? ¿Cómo consume la información? ¿Y cuál es el tono más efectivo? ¿Está? Bien, además se debe fomentar la interacción, es decir, invitar a que la persona que recibe esta curación de contenidos comente, comparta, debata, porque la curación también es un proceso colaborativo. Finalmente, se tiene que medir el impacto, es decir, observar qué contenidos generan más interés, qué formatos funcionan mejor y qué temas requieren más profundidad. Bien, hasta acá la metodología del content curation y obviamente yo les había dicho al principio que habría que añadir además de estas cuatro fases y además de la fase previa una fase de evaluación que como último proceso tiene la intención de valorar el resultado final como también el recorrido metodológico por cada una de estas etapas. Entonces no se trata solo de verificar si se compartió información, sino de analizar cómo se buscó, cómo se seleccionó, cómo se interpretó y cómo se difundió esa información.
Básicamente esto es el proceso que se conoce como curación de contenidos. Y bueno, obviamente hay que hacer una práctica para poder entender toda esta teoría que se está presentando en la clase de hoy. Bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias.